son fenómenos cada vez más intensos, capaces de causar destrucción Y se sentía ese ruido y ese ruido. De momento todo se cayó. y de trastocar la vida de aquellos que encuentran a su paso. Miedo de perder la vida, de que a mis hijas le pasara algo. ¿Estamos preparados para enfrentar un evento de esta magnitud? ¿Qué tal? Un placer saludarles hoy desde esta hermosa ciudad, la ciudad de Nápoles, en Maryland, Daniel. Y en este programa especial, Jesús, donde estaremos hablando de la temporada de huracanes 2024, una que desde ya te digo se prevé como muy activa. ¿Por qué se prevé que sea tan activa? Bueno, tenemos varios factores en juego. Primero que todo, lo que es el cambio climático, que todos conocemos, pero también lo que tiene que ver con el fenómeno de la niña, que ya está activo. Oye, pero nosotros acá en el DMV no estamos acostumbrados a que esto ocurra frecuentemente, este tipo de eventos, pero sabemos que si pasa uno, el daño puede ser grave. Cuéntanos más. Por eso es que necesitamos conocer primero que todo cómo los mismos se forman y cómo nos pueden estar afectando. Pero son varios los ingredientes que tenemos que tener en perfecta sincronización para que los mismos se puedan desarrollar. Primero que todo, agua del océano con una temperatura que sobrepase los 80 grados Fahrenheit. Obviamente esto va a provocar la evaporación en conjunto con las corrientes de aire ascendentes. Esto va a provocar que esas partículas de agua suban y provoque la formación de nubes. También cuando tenemos abundante humedad en la atmósfera, pues obviamente tenemos bastante energía como para que estas nubes continúen creciendo, y cuando le añadimos vientos en niveles altos de la atmósfera soplando en la misma dirección, pues obviamente en conjunto con lo que es el efecto Coriolis van a hacer que estas nubes comiencen a mostrar rotación. Pero una vez se clasifica un sistema tropical como un huracán, tenemos que conocer cuáles son las categorías con las cuales nos podemos estar enfrentando. La primera sería categoría 1. En esta categoría básicamente los vientos estarían entre 74 a 95 millas por hora. Los daños pueden ser bastante mínimos, algunas caídas de árboles pequeños, ramas, etcétera. Pero cuando el sistema sube a categoría 2, los vientos pueden estar entre las 96 a 110 millas por hora. Los daños son moderados, incluso podemos ver la caída de algunos árboles, tendido eléctrico en el suelo, y obviamente algunas estructuras pudieran sufrir daños menores. Cuando el sistema alcanza categoría 3, los daños son extremos. Los vientos que podemos encontrar en su centro de circulación pudieran estar entre 111 a 130 millas por hora. Cuando alcanza categoría 4, les digo que los daños pueden ser extremos. 131 millas por hora, 155 millas por hora sería el rango de vientos máximos sostenidos. Aquí sí podemos ver que algunas estructuras pudieran estar perdiendo algunas ventanas, algunas puertas, y cuando alcanza categoría 5, los daños pueden ser catastróficos. Vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora o más. Si usted vive en una zona costera como donde nos encontramos, podemos estar encontrando incluso marejadas ciclónicas que pudieran estar sobrepasando los 18 pies y por ende estar provocando inundaciones catastróficas que obviamente pudieran estar afectando la vida de las personas, de los residentes que se encuentran en el lugar. Bien, y debido al impacto de estos fenómenos naturales es que las inundaciones han sido calificadas, escuche esto, como el tipo de desastre más recurrente, más costoso y también más destructivo que puede llevar en muchas situaciones a la pérdida de vidas humanas. Hay desastres más recurrentes que dejan mucha devastación a su paso, y muchas personas desgraciadamente no están preparadas ante esos eventos. Primeramente es identificar ese riesgo al que estamos expuestos. No importa dónde vivas, las inundaciones se dan en todos los estados, en todas partes del país, pero identificar ese riesgo al que estamos expuestos es lo más importante para estar mejor preparados.
Bueno, y es a raíz de este tipo de desastres naturales, Jesús, que varios condados de nuestra región han decidido instalar estos sensores para detectar y alertar a la población en caso de que ocurran los mismos, estas inundaciones. Y precisamente aquí en Anápolis hay varias zonas donde los mismos están instalados. Muchos hemos escuchado hablar de sensores, pero realmente no sabemos cómo funcionan y lo más importante, cómo pueden salvar vidas. Por eso es que Talía Varelas habló con un funcionario del condado de Montgomery sobre estos dispositivos y nos explica, veamos. ¿Qué se vio necesario la instalación de estos sensores para detectar inundaciones? Sí, con la clima que ya tenemos en el condado de Montgomery podemos ver que hay más tormentas que tire más agua en menos tiempo. Entonces necesitábamos un sistema o pues estos sensores que detectan inundaciones para alertar a la gente que viven cerca de aquí que hay situaciones peligrosas que está pasando con una tormenta. Y bueno, cuénteme exactamente cómo es que funcionan los sensores para detectar las inundaciones. Sí, aquí arriba tenemos el sensor. Hay dos alambres que aquí sigue para abajo y que continúa ahí por el agua. Entonces esos alambres pueden detectar la presión que el agua tiene en ese tiempo. ¿Usted cree que si el condado hubiera contado con estos sensores en años anteriores, pudo haber prevenido la muerte del jovencito en unas inundaciones que ocurrieron en un complejo de apartamentos por acá cerca? Pienso que sí. Con estos sensores podemos mandar notificaciones a la gente que vive allí si hay una situación peligrosa que está pasando con la lluvia que está cayendo. Entonces, en esta situación específicamente, es posible que podamos dar tiempo a esa gente para que salían de ese área. ¿Y cómo determinaron la ubicación exacta para instalar los sensores? Pues adentro del condado tenemos 14 presas que tienen peligros significantes si se sube el agua a ese nivel. Entonces lo instalamos en esos 14 y también en 21 calles bajas a donde hay propensa de inundaciones. Una de las consecuencias más graves de estos fenómenos naturales tiene que ver con la migración, aquellas personas que lo pierden todo y deben comenzar de cero. Y Jesús, el Centro de Monitoreo de Desplazados Internos señala que tan solo en el 2023 más de 26 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus residencias dado a estos desastres naturales. Esa es una estadística terrible, Sí. Daniel, terrible estadística. Ellos son los llamados migrantes climáticos. A continuación, Jerónimo Mura nos cuenta varios casos de personas que tuvieron que arrancar de cero después de un fenómeno natural. Veamos. Hubo miedo, hubo temor, hubo miedo de perder la vida, de que a mis hijas le pasara algo. Recuérdate, no teníamos luz ni agua. Los que estaban acá en Estados Unidos decían que Puerto Rico había desaparecido, que fuimos un milagro de Dios. En el mundo, cientos de miles de personas son desplazadas cada año por diversas causas, incluyendo los desastres naturales provocados por el cambio climático. Desde un país afectado o una región afectada a una región menos afectada, y lo estás viendo también dentro de los países, en los Estados Unidos se está viendo, ¿no? Y en sus territorios, desplazamiento de gente en Puerto Rico, por ejemplo, hacia los Estados Unidos continentales, desplazamiento de personas de otras regiones. Solo en Estados Unidos hay registrados 3.2 millones de migrantes climáticos, según un relevamiento de la First Street Foundation. ¿Vos fuiste expulsada de Puerto Rico por el huracán María? Sí. Puerto Rico es una de las regiones más afectadas por los desastres climáticos. El huracán María en 2017 fue el más devastador de su historia, dejando 4.645 muertos y un éxodo de más de 200.000 personas. Esta es mi hija mayor, la que está en silla de ruedas. Fue bien difícil porque no había transportación, o sea, las áreas de los autobuses era casi nulo. ¿Recibiste ayuda? Sí, conocí a Janet Arce. Ellos han vivido un trauma y lo ayudamos con apoyo emocional. Nos queremos asegurar que ellos reciban ese servicio de salud mental ante todo. Luego que estén en un lugar seguro, que tengan su hogar y todo lo necesario para que ellos puedan vivir una vida normal. A finales de 2021, la Casa Blanca emitió un informe reconociendo el impacto del cambio climático en la migración a gran escala. Desde entonces, la administración del presidente Joe Biden ha invertido más de $3.000 millones para mitigar esta crisis.
Yo vine con mis 2 hijos aquí en DC. Francisca y su madre también fueron víctimas de un huracán y decidieron huir para sobrevivir. Mi hijo que tiene autismo y mi niña no lo entendía, no lo comprendía. Fue horrible, horrible porque las personas con autismo tienden a tener costumbres. Se tiran al piso, se golpean ellos mismos, muerden. Y yo tenía que estar todos los días tratando de explicarle a él, papito, no es mi culpa que esté pasando por todo esto, ¿entiendes? Fue mucho sufrimiento, demasiado para mí. El techo se había ido, todo estaba dañado. La casa estaba destruida. Sí, las casas que no se veían todas porque quedó eso podado. No habían árboles, era como si hubiese sido el final del mundo, que tú sales así, no había árboles, nada. Datos de las Naciones Unidas señalan que más de 216 millones de personas se verán desplazadas de aquí al 2050 por los efectos del cambio climático y que los más afectados serán los más desfavorecidos. Los hispanos están dentro de ese grupo de personas que viven en lugares con un altísimo riesgo o que son vulnerables a las inundaciones. Los hispanos además tardan mucho más tiempo en recuperarse económicamente. Sabemos de dónde venimos de abajo, y esos acontecimientos que pasan en nuestra vida muchas veces nos marcan, pero nos hacen fuertes. Eso es lo importante, que cualquier cosa que haya pasado nos hace más fuertes y seguimos adelante, perseverando, pensando de que más adelante algo positivo va a haber en nuestras vidas. Si alguien dentro de esta región piensa que no vaya a llegar un huracán con nosotros, no quiere decir que no va a llegar los vientos, no va a llegar la inundación. Todos los mismos riesgos los tenemos. Me preparo con las necesidades básicas sobre qué es el agua, comida, papel higiénico, todo lo que es las primeras cosas de primera necesidad. Sí, en mi caso yo me preparo muy bien. Nunca me he preparado, no ha sido tan fuerte en realidad. Y es por eso que es muy importante que ustedes, nuestra comunidad, tenga toda esta información a la mano en caso de que alguno de estos sistemas tropicales nos esté alcanzando en nuestra región. Un huracán pueda estar llegando sobre nuestra zona y por consiguiente afectarnos, provocando daños que obviamente no sabemos qué tan extensos pudieran ser. Así que es muy importante su seguridad. De hecho, este año se prevé que sea una temporada extremadamente activa, y esto según datos del Centro Nacional de Huracanes en conjunto con la NOAA y también algunas agencias privadas, algunas universidades como la Universidad de Colorado hacen una proyección de qué tan activa pudiera ser. Cuando vemos ese pronóstico en conjunto del Centro Nacional de Huracanes con la NOAA, vemos que entre 17 a 25 tormentas pudieran recibir nombre. Estamos hablando de que esta actividad solamente es en el Océano Atlántico. Ahora bien, de ese número de entre 17 a 25, entre 8 a 13 pudieran tornarse en huracanes en propiedad. Estamos hablando de vientos máximos sostenidos que sobrepasan las 74 millas por hora o más. Ahora bien, de ese valor de 8 a 13, entre 4 a 7 pudieran alcanzar la categoría 3, categoría de huracán intenso, 111 millas por hora o más, su centro de circulación con vientos máximos sostenidos. Así que son huracanes peligrosos. Ya hemos visto en otras zonas los daños que ocasionan, daños extensos, pero ahora quiero que vean cuál es el promedio para nuestra región. Tormentas con nombre, lo normal son 14, huracanes, una temporada usual, estamos hablando que serían 7, y entre huracanes de categoría 3 o más pudiéramos estar viendo algunos 3. Así que es muy importante que usted tome todas las consideraciones en caso de que esos sistemas nos alcancen.
Bueno, y ante estos eventos meteorológicos la clave es estar preparado. Suena sencillo, pero irónicamente es lo más fácil de descuidar. Y es que muchas veces dejamos para después algo que no consideramos sea una prioridad. Veamos lo que nos dice el vocero de FEMA al respecto. Cada familia tiene necesidades diferentes. Es importante sentarnos a la mesa antes de que algo suceda para identificar qué son las necesidades de mi familia. Si tengo a mis padres viviendo conmigo, si hay bebés, si hay niños, si hay mascotas, cómo voy a prepararme y qué voy a necesitar en caso de que se va la luz, en caso de que no haya energía eléctrica o servicios como el agua o internet. Ponernos esas preguntas enfrente y empezar a desarrollar respuestas de acuerdo a tu familia. Es el primer paso. Es un trabajo en equipo, un trabajo en casa fundamental para evitar este tipo de tragedias, adelantarse a lo que pueda pasar. Y es que el más mínimo detalle cuenta, y de esto nos habla nuestro compañero Diego Felipe Gutiérrez a continuación. Ya estamos en la temporada de huracanes y es muy importante saber cómo prepararnos y cómo preparar nuestra casa para recibir los embates de estos fenómenos naturales. Acompáñenme a hacerlo. Bienvenidos. Bueno, mami, cuéntame, ¿tú qué tienes en el patio de tu casa? Tengo unos adornos colgados y tengo unos en el piso. Bueno, lo más importante con estos adornos, mami, es poderlos entrar y asegurarlos para que el viento no se los lleve y causar una tragedia. Bueno, mami, ya quitamos estos muñecos y los vamos a entrar para asegurarlos. Sí, yo he visto, Diego, que aquí en Estados Unidos hay gente que tiene griles y muebles de patio. ¿Qué hay que hacer con eso? Muy buena la pregunta. Para esas ocasiones hay que utilizar cuerdas como esta para poderlos amarrar a estas barandas y así evitar accidentes. Otro de los preparativos que siempre debemos de tener en cuenta es mantener nuestras canales limpias para que el agua siempre pueda correr. Diego, ¿qué podemos hacer si se nos va la luz o se nos cae un árbol? ¿A dónde podemos acudir? Por eso es muy importante, mamá, siempre tener a la mano los números de emergencia. Por ejemplo, el 911, su compañía de agua local, su compañía de electricidad y su compañía de gas. Bueno, es muy importante siempre tener a la mano estos elementos no perecederos como avena, enlatados, frijoles, atunes. También tener otro tipo de cárnicos, frutos secos, también miel, pero sobre todo es muy importante ver la fecha de caducidad. Dentro de estos preparativos también es muy importante tener un kit de primeros auxilios, medicinas, una linterna, un abridor de latas y una mochila bastante resistente. Diego, entonces con estos preparativos ya estamos listos. Claro que sí, mami. Estos son unos preparativos muy fáciles y muy sencillos que ustedes lo pueden hacer en su casa. Ahora sí, ya estamos listos para recibir cualquier embate de estos fenómenos naturales. Cuando FEMA llega es porque hubo una declaración presidencial. Muchas veces nos preguntan, bueno, es que llovió, es que se inundó, es que hubieron inundaciones repentinas. No necesariamente significa que va a haber ayuda de FEMA porque no hay una declaración presidencial. Y este es uno de los puntos que genera mayor confusión en la comunidad. ¿Cuándo y cómo interviene FEMA tras un desastre natural? Y es que todo puede cambiar en cuestión de segundos cuando este tipo de eventos ocurre y contar con una póliza de seguros es fundamental. Bueno, recientemente varios residentes de la región vivieron situaciones difíciles ante un fenómeno natural. Jacqueline Quijano nos explica, veamos. El dolor que yo sentía ver a mi esposa, tener a mi esposa aquí a un lado sangrando, es lo que más me preocupaba, ver a mi esposa, a mi hija a un lado asustadas y
no poder hacer nada, estar atrapados ahí porque no podíamos ni salir. Pero segundo, las ventanas temblaban fuerte, prácticamente digamos los carros se habían llevado, ¿no? Hasta eso pensamos de fuerte que se sentía. Un nuevo reporte de tornado en el área de la 270 hacia el norte de Rockville, en el área de Gettysburg. Numerosos reportes de estructuras, de casas dañadas. Para muchos, la protección depende de un documento, su póliza de seguro de casa y vehículo. ¿Cuánto es la cobertura máxima para un carro con pérdida total y para una casa con pérdida total? En una casa son hasta 250,000. Para un apartamento son 100,000, es el límite. Por ejemplo, si la casa vale 250,000, el daño fue 100,000, usted tiene que tener una cobertura de 350,000 para que le cubra los 100,000. O sea que entre más límite, más cobertura tenga, mejor. Uno de los eventos que sin duda marcó este inicio de verano en Maryland fue el tornado en Gettysburg, donde algunos perdieron absolutamente todo. En cámara lenta vi cómo el árbol de mi vecino se cayó y cayó encima del carro. El seguro me comentó que es algo que en realidad recién he aprendido, es que como el árbol cae en mi propiedad, entonces no puedo hacer un claim con el seguro de ellos o con el seguro del vecino, sino tengo que hacer un claim con mi propio seguro porque el árbol ha caído en mi propiedad. ¿Qué requiere un vehículo para que éste pueda tener una cobertura total? Bueno, lo más principal para que sea protegido el dueño de ese auto, que cuente con la póliza preparada, correcta, que lo proteja a tan desagradable incidente, que sepa qué coberturas tiene y en qué lo protege. Eso se necesita. Uno de los puntos al hablar de los seguros definitivamente son los precios de la casa y los valúos. ¿Qué pasa cuando una casa, por ejemplo esta de Martín, que tuvo pérdida total y ahora va a ser reconstruida? Bueno, en este caso tienes que tomarlo de la manera que una vez que sea reconstruida va a ser una casa completamente nueva. Puede ser que hasta que suba de valor una vez que la casa haya sido reconstruida, dependiendo de cómo es que deciden reconstruirla. Eso es algo que uno piensa que no le va a pasar a uno. Por eso es muy importante tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Las precauciones de cuidarse uno y cuidar a la familia, porque uno nunca sabe. Eso pasa en un abrir y cerrar de ojos. No queremos despedirnos, Daniel, sin antes reiterarles a nuestra audiencia que la clave ante cualquier posible evento natural es la prevención. Y como hemos dicho, Jesús, no importa cuántas tormentas podamos estar pronosticando, solamente basta una con que entre a tierra, cause daños para convertir cualquier temporada en una muy activa. Nuestro compromiso sigue muy latente, llevarles toda la información para su seguridad y la de su familia.